Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hoy inicio una nueva serie de lecciones y yo le voy a pedir que si usted quiere empezar un 2014 en forma, en victoria, yo le pido que no se pierda ninguna de las conferencias que vamos a dar a partir de hoy. El tema que voy a tocar es un tema muy fuerte, es un tema que todos necesitamos escuchar, es un tema que nos va a desafiar, nos va a retar. El tema que voy a tocar se llama la economía del reino. Diga conmigo, la economía del reino de Dios. Nosotros tenemos un reino poderoso, sobrenatural, pero pocos saben que es un reino también que tiene una economía sobrenatural, una economía abundante, sobreabundante. Pero pocos cristianos, por no meterse en ese reino, por no tener mentalidad de reino, otros ni ven el reino, muchos ignoran que es el reino de Dios y por esa razón no logran recibir, activar la economía en sus vidas. Estoy hablando de finanzas, estoy hablando de economía financiera. Y si tú analizas la palabra de Dios, yo quiero desafiarte. Si tú analizas la palabra de Dios, dime cuándo Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro maestro, Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el apóstol Pedro que para eso nos dejó ejemplo. ¿Quién nos dejó ejemplo? Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Ok, entonces también Él nos dejó ejemplo de una economía sobrenatural, abundante, poderosa, que se multiplicaba. Cuando vemos al Señor Jesucristo preocupado por la economía, dímelo. No hay un versículo en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, no hay uno. Cuando él necesitaba un vehículo modelo 2014, él nunca se tronaba los dedos y dice, ¿qué haremos? ¿Cómo conseguir un vehículo? Él solamente le decía a sus discípulos, ve y tráeme el Pollino. Pollino era vehículo último modelo, significa un burrito joven nuevo que nadie lo ha montado. El único que lo podía haber estrenado era nuestro Señor Jesucristo. Pero él nunca lo vemos torciéndose los dedos, pensando qué voy a hacer para conseguir un vehículo. Tampoco él se preocupaba por la economía. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo obraba a través de unas mujeres piadosas ricas. Y dice la palabra que este grupo de mujeres venía a Cristo y le servían con sus bienes. O sea, Jesucristo siempre andaba bien billetudo. ¿Por qué no dicen amén? Muchos pensamos que Jesucristo andaba como un limosnero. No, hermano, esa no es mentalidad de reino. Oye, predicamos un reino poderoso y luego andar como limosnero, pues no, chica. Pensamos que Cristo andaba, ay, pobrecito, es que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y muchos malentendemos y por eso vivimos un cristianismo pobre, miserable, porque dicen, no, hermano, hay que llevar una vida austera porque es sinónimo de espiritualidad. Tu abuela, que te lo cree el diablo, porque el reino de Dios es una economía abundante y sobrenatural. Mira, Jesucristo nunca se preocupaba por los asuntos financieros. Quienes se preocupaban eran los discípulos. Una ocasión viene Pedro, afligido, le dice, Señor, ahí están los de Hacienda. ¿Qué hacemos? Ya les dije que si vamos a pagar impuestos y se me salió, les dije que sí. Y Cristo dice, no te preocupes, Pedro, vete y ve a pescar. En el primer pez que saques, ahí vas a hallar una moneda. Suficiente plata va a haber
para que pagues tu impuesto y pagues el mío, así es que no hay problema. Y entonces Pedro dice, ¡ay, qué suertudo andar con Jesús de Nazaret! Y se va a pescar, efectivamente saca el pez, hay una moneda, paga el impuesto. Pero Jesús nunca se preocupó, el que andaba preocupado era Pedro. ¿Me estoy explicando? Otra ocasión vienen los discípulos y le dicen a Jesús, Señor, despida a la gente que se vaya ya, porque es mucha y no tenemos dinero para alimentar, ni 300 denarios. Mira, escúchame bien, ni 300 denarios alcanzaría para alimentar a esta multitud. Otra vez, los discípulos preocupados, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por finanzas. Otra vez, despídelos. Y Cristo bien tranquilo les dice a los discípulos, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. ¿Qué? Dar de comer a 5,000 sin contar niños y mujeres. Ya se imagina cuántos eran. Si contamos niños y de perdiz por cada hombre había 2 mujeres, 10,000 mujeres y por cada mujer 2 niños. No, era una multitud. La Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres. Pero la verdad estamos hablando no menos de 20,000 personas. Y los discípulos dicen que les demos de comer. Ya oíste, el maestro se volvió loco. Le falta un tornillo. Dice que le demos de comer. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús le va a pedir a sus discípulos algo que ellos no pueden hacer? Te digo algo, Jesús nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Jesús le pidió a sus discípulos que le dieran de comer a la multitud porque ellos ya habían recibido luz del reino de Dios. Ya habían recibido poder del reino de Dios. Habían recibido autoridad del reino de Dios. Pero los vimos a los discípulos preocupados por la economía. Y mira, sin temor a equivocarme, puedo decírtelo que el 99.9% de los que están escuchándome esta palabra, y tú que me estás escuchando por televisión y por internet también, están preocupados por cómo terminar el año. Están pensativos. Otros están tronando los dedos. Es que no me alcanza. Es que no me alcanza. Ya estoy pensando buscarme otro marido. Claro, billetudo, ¿no? Es que no puedo. ¿Te digo algo? Tú estás pensando así, estás hablando así y estás actuando así porque no te estás moviendo en el reino de Dios. Te estás moviendo en otro reino que no es el reino de Dios. Te estás moviendo en el reino de este mundo. ¿Y sabe lo que dijo Jesucristo? Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es paz, amor, gozo, poder, autoridad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué hay en el mundo? Aflicción, tristeza, abatimiento, dolor, lágrimas, muerte, enfermedad, desesperación, asesinatos. Todo eso hay en el mundo. Porque hay alguien que es el príncipe de este mundo. Y ese alguien se llama Satanás y sus demonios. Y cuando ellos aparentemente dan cierta gloria al ser humano, porque algunos dicen, no, es que Satán bendice también, y sí te lo creo,
pero te mete una factura al final de tu vida que te va a cobrar todito, 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 y hasta tu alma, ni con tu alma se lo pagas. O sea, el diablo también aparentemente bendice. Por eso dice Cristo, gloria de este mundo no recibo. Porque el diablo ofrece gloria también. Pero en la mayoría de los que se mueven en este mundo pertenece a un reino de tinieblas, un reino de maldad, un reino de oscuridad. Y muchos cristianos, en lugar de moverse en el reino de Dios, donde hay abundancia, donde hay sobreabundancia, donde hay multiplicación, se están moviendo en un mundo que ya no es de ellos. Dice Pablo, somos del mundo, o mejor dicho, estamos en el mundo, ¿pero qué? Estamos, pero no. Dígame, no soy. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está tu ciudadanía? Por eso Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿De dónde era el reino de Dios? El cielo bajando a la tierra. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el cielo mismo, la gloria de Dios, bajando, llegando a tu casa, entrando a tu empresa, llegando a la iglesia, estableciéndose en este lugar. Aquí está la gloria de Dios, aquí está el reino de Dios. Y muchos de ustedes no se han dado cuenta que el reino de Dios ya ha llegado. Miren el reino de Dios. A mí me encanta hablar en el reino de Dios. Yo le voy a decir, amado hermano, el reino de Dios tiene milagros, amén. Tiene poder, amén. Tiene autoridad, amén. Tiene cosas sobrenaturales, pero le digo una cosa, también el reino de Dios tiene una economía sobreabundante. Diga conmigo, el reino de Dios también tiene una economía. Y esa economía es poderosa, sobrenatural y abundante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dice para hacer que abunde. ¿Quién va a hacer que abunde? Dios va a hacer que abunde en tu canasta, en tu cartera, en tu trabajo. Dios va a hacer que se multiplique. Dios va a hacerlo en quienes. Dice en mí. Déjame decirte algo. Si es que tú estás moviéndote en el reino de Dios. Ahí ya no dijeron amén. Yo sé por qué no dijeron amén los demás. Porque aunque tengan un padre muy rico, muy poderoso, muchos son como el hijo pródigo. Han salido del reino de su padre y se han ido al mundo a comer basura, algarroba, suciedad. Por eso es que el hijo pródigo, aunque tenía un padre muy rico, no disfrutaba de abundancia, porque había salido del reino de su padre. Y hay muchos de ustedes que son hijos del rey, pero andan como limosneros, porque han salido del reino de Dios. No se están moviendo bajo principios de reino. No tienen mentalidad de reino. Es bien difícil, es bien fácil que el enemigo los case, porque ustedes no tienen la cobertura. Muchos de ustedes sí vienen a la iglesia, pero simplemente son congregantes. Y yo te digo una cosa, mi amado hermano, no te me ofendas por el amor de Dios. Quiera Dios y el Espíritu Santo que esta palabra que te estoy dando cambie tu mentalidad, para que cambie tu manera de vivir. Pero te digo una cosa, los que son congregantes, domingueros, calientabancas, no son del reino de Dios. Y tú terminarás un año 2013, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero te lo estoy diciendo. Terminarás un 2013 como la mayoría de personas, tronándose los dedos. La cuesta de enero. Sí, porque nada más eres hijo de Dios de labios para afuera. Difícilmente ves el reino de Dios.
Y si difícilmente puedes ver el reino de Dios, ¿cuánto más difícil puedes entrar en el reino de Dios? ¿Y cuánto más imposible puedes moverte en el reino de Dios? Iglesia, despierta. Aquí no estamos levantando una iglesia de congregantes. Si tú vienes cada domingo, eres bienvenido. Pero te digo algo, eso no te sirve mucho. Tan solo te servirá para un día que Dios te dé un poco de unción, pero quizás saliendo a la calle se te vaya disminuyendo ese aceite porque tú no estás caminando como un hombre de reino. Mi desafío es que tú como miembro de esta congregación seas un hombre de reino, una mujer de reino, un hombre celestial, una mujer celestial. Y que donde tú llegues, llegue el reino de Dios. Donde tú camines, se mueva el reino de Dios, la gloria de Dios. Donde tú entras, el diablo tiene que salir, porque el diablo y los demonios no pueden operar en el reino de Dios. ¿Cuántos hombres de reino hay aquí? Declárelo por fe por lo menos. Mujeres de reino que dicen, no, hombre, yo soy de ese grupo de 12 que le sostenían a Jesús con sus bienes. Ay, ya no hubo muchos amenes. Pero mire la economía del reino. La economía del reino, dice la Biblia, y poderoso es Dios. Amén. Para hacer que abunde en mi vida toda ¿qué? ¿Y sabe qué es gracia ahí? Money. Billete, cash. Eso es gracia. La Biblia no está peleada con el dinero. Ser espiritual no significa estar peleado con las finanzas. Todo lo contrario. Yo me doy cuenta que en la palabra de Dios los hombres más espirituales siempre eran los más billetudos. Ay, ¿por qué no dicen amén? ¿Qué les da envidia? ¿Por qué en la palabra de Dios los hombres más espirituales eran los hombres más ricos? ¿Por qué? Porque estos hombres sabían los secretos de la economía del reino. Eran hombres con mentalidad de reino. Caminaban en el reino de Dios, se movían en el reino de Dios. Dios entraba con ellos, Dios salía con ellos. Donde ellos llegaban, Dios bajaba el cielo a la tierra. Y dice la palabra que Dios es poderoso para que abunde todo billete, toda gracia, a fin de que teniendo siempre. ¿Cuándo? Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. A fin de que teniendo siempre, diga conmigo, siempre. ¿En cuántas cosas? Diga conmigo, siempre. Primero, 2, en todas las cosas. ¡Qué lindo! Te digo algo. No faltará alguien que diga, estos sí están locos. Claro, porque el hombre natural, o te lo digo a ti que lo estás pensando más claramente, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ti son locura. Pero el hombre que tiene el Espíritu de Dios, la mujer que tiene la unción del Espíritu Santo, lee esta palabra, dice, bendito Dios, ¿de qué me he estado perdiendo? ¿De qué me he estado perdiendo, Señor? A fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, ¿todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Te digo una cosa, ahí comienza la economía del reino. La economía en el reino de Dios no hay crisis. En el reino de Dios no hay crisis. Ese es el nivel más bajo de la economía del reino. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que, todo lo que, todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Yo te digo algo, los discípulos se preocuparon, se llegaron a preocupar por finanzas, porque todavía como que su mentalidad era un poquito, eran bipolares. Querían tener principios de este mundo y querían tener principios del reino de Dios. Yo te digo una cosa,
A donde termina tu razonamiento, ahí empieza el reino de Dios. A donde termina tu lógica, ahí empieza el reino de Dios. Porque te digo una cosa, el reino de Dios es sobrenatural. No lo vas a poder entender con esta mente. No vas a poder, tu lógica no te va a dar. Tú necesitas tener la sabiduría de lo alto para poderte entender, meterte, moverte y accionar bajo los principios del reino. Amado hermano, por esa razón, escúchame bien, por esa razón la oración de nuestro Señor Jesucristo, póngame Mateo capítulo 6 por favor en las pantallas, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, por esa razón, una de las primeras peticiones de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de nuestro Señor, ¿cuál era, amados hermanos? ¿Cuál era? Venga tu reino, Señor. Oh, ahora entiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ni rezar conmigo pueden, hombre. Por lo menos aviéntese un recito conmigo. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, 10, verso 10. Una de las primeras peticiones que nuestro Señor Jesucristo le hace a su Padre, ¿cuál es? Venga tu reino. Establece tu reino. Que tu reino de gloria, de poder, se extienda, Señor. Te digo algo. Lo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana escuchando esta palabra, y tú que me estás viendo por televisión, lo que necesitamos es el reino de Dios. Tú necesitas el reino. Dile a la persona que está a tu lado, urgentemente necesitas que el reino de Dios se establezca en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. Urgentemente se requiere que el reino de Dios llegue. Te digo una cosa, cuando el reino de Dios entra, te vas a olvidar de las cosas por las cuales tú te estabas preocupando. Te vas a olvidar. Ay, que no puedo. Ay, que no me alcanza. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme? No, ni el Chapulín Colorado te va a poder ayudar. Yo siempre le he dicho al Espíritu Santo, si no lo haces tú, precioso Consolador, nadie lo va a hacer. Porque no es con ejército, no es con ayuda humana, es con el Espíritu de Dios. Y a donde opera el Espíritu de Dios tiene que ser una atmósfera de reino. El Espíritu Santo no se puede mover en un reino donde no está la gloria de Dios. Hermano, ¿qué ha pasado? Te digo, muchos cristianos no están operando en el reino de Dios. Están operando ¿en qué reino? En el reino de las tinieblas, en el reino de este mundo. Y por eso su vida de ellos no hay diferencia. Nosotros vemos la vida de una persona cristiana de cualquier congregación X y la comparamos con la vida de una persona que no conoce a Dios. Y tú te preguntas, yo me pregunto, el mundo se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y tú te darás cuenta que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque los cristianos que se tienen que andar moviendo en un reino de luz, todavía se están moviendo en un reino ¿de qué? De tinieblas. Los cristianos que se tienen que estar moviendo en un reino de milagros sobrenaturales, todavía están operando con la ciencia. No digo que la ciencia no sirva, no digo que los médicos no sirvan, tienen su lugar, pero están dependiendo de medicamentos, están dependiendo de la ciencia, y por eso es que no puede operar el reino de Dios. Y tú dices, ¿dónde está la diferencia? Amado hermano, tú tienes que salir de este mundo. Bueno, no, quizás estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, que te quede bien claro. O sea,
Estás en el mundo, pero entiende una cosa: nuestra ciudadanía es de reino. Amén. Nuestra ciudadanía es de reino. Y aunque tú estás en el mundo, pero tu mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino. Tus principios, tu código de ética, tus valores, todo lo que son principios de reino, tienes que comenzar a tomarlos en serio. Porque solamente así tú vas a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios. Oh, amados hermanos, a mí me encanta cuando Cristo dice: venga a tu reino. ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Sabe lo que me está diciendo Jesús? Te conviene que el reino de Dios venga. Te conviene que el reino de Dios baje. Te conviene que el reino de Dios entre a tu casa. Por eso cuando Cristo llegaba a la casa de cualquier persona, se me ocurre en este momento de Zaqueo. Zaqueo, baja, porque el reino de Dios ha llegado a tu casa. Mira, cuando Cristo entraba en un lugar, el reino de Dios entraba con él. Y cuando Cristo entra a tu vida, el reino de Dios llega a tu vida. Pero tú tienes que esforzarte. Tienes que ser un hombre intrépido. Tienes que ser un hombre que busque el reino de Dios con desesperación. Porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos arrebatan ese reino. Tú tienes que ser intrépido en el reino de Dios. Dice: Señor, no me muevo de aquí hasta que yo vea milagros financieros. O como un grupo de hombres se pusieron en la Casa Blanca. Al día de antier lo vimos en televisión. Se plantaron en la Casa Blanca un grupo de cristianos. ¿Y sabe estos cristianos que hicieron? Se pusieron a ayunar. Principio del reino, obviamente, estamos hablando, se pusieron a ayunar. Llevan ahorita 23 días, 24 días aproximadamente ayunando frente a la Casa Blanca. ¿Cuál es su petición? Que se arregle la ley de los inmigrantes. Que se arregle. ¿Y sabe qué lograron? De momento, el viernes pasado, cuando se dan cuenta en su carpita están ayunando, ¿saben quién llegó? El presidente Obama llegó a verlos y a platicar con ellos. El mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica llegó sin avisarles. Y ellos dicen: es que estamos ayunando y sabemos que Dios va a mover cielo, tierra y mar, porque estamos operando con principios de reino. Amado hermano, entiende. Lo que tú y yo necesitamos es el reino de Dios. Pero para que el reino de Dios llegue, tenemos que hacer a un lado el reino de las tinieblas. El reino de los cielos tiene que suplantar al reino de las tinieblas. Un reino de tinieblas, de maldad, de muerte, de enfermedad, de escasez, de pobreza, de miseria, tiene que salir. ¿O cuántos quieren ese reino? ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Uy, yo pensé que el grito iba a ser más efusivo, porque estoy hablando de algo sumamente poderoso. Que si tú, amado hermano, de verdad entiendes, comprendes, recibes esta palabra y la pones por obra, yo te digo una cosa: yo no te hablo hasta el próximo año. Tú puedes terminar un año en victoria. Tú puedes terminar un año, no en crisis, en victoria. A una persona yo le profeticé. Oh, y es muy delicado cuando tú haces una profecía, y más cuando se trata de finanzas. Yo le dije: este año no lo terminas con crisis. ¿Cuánto es tu deuda? ¿Cuánto es tu deuda? Y me dijo: son tantos cientos de miles. Y le dije: en el nombre de Jesús, te doy palabra, este 2013, de una manera sobrenatural,
Dios manifiesta su gloria y el reino, el cielo baja a tu empresa, el cielo baja a tus finanzas y tú terminas un 2013 sin deudas. Pero esto es para los que creen, porque el reino de Dios se activa para los que creen solamente. Esto solamente si tú crees, el reino ha llegado. Si tú crees, el reino ha llegado. Oh Señor, establece tu reino en nuestras vidas, Padre. ¿Cuántos pueden clamar en este domingo y decir: Señor, necesitamos que venga tu reino? Que el cielo baje a la tierra, Señor. Que el cielo baje a mi casa. Que el cielo baje a mi empresa. Yo quiero tu reino, Señor. Yo quiero tu reino. Yo te digo algo. Tenemos que tomar decisiones. La palabra que yo les voy a soltar, la palabra que Dios me está dando. Venía en el avión ayer y venía escribiendo, traigo todas mis hojas en borrador, porque el Espíritu Santo estaba fluyendo y yo venía escribiendo toda la palabra que el Señor me está dando para esta iglesia. Señor, diles que en mi reino no hay escasez. Diles que en mi reino no hay enfermedad. Diles a mi iglesia que en mi reino es sobrenatural y cualquiera puede tener ese reino. Cuando lo reciben y lo creen como niños. Te digo algo. Nosotros tenemos que ser los principales promotores del reino de Dios. Todos nosotros tenemos que ser los principales promotores. El reino de Dios llega a la vida de una persona cuando tú le predicas el evangelio. Por eso es que hemos hecho un énfasis de verdad desmedido. Que si tú no llevas fruto, mi amado hermano, eres un congregante nada más. Si tú no ganas almas, mi amado hermano, no tiene sentido porque Cristo te salvó. Si tú no estás ganando, ni consolidando, ni discipulando, mi amado hermano, no eres una persona de reino. Y por eso nos hemos propuesto activar. Y hay grupos de activación por toda la ciudad y por todas nuestras comunidades. Porque deseamos que la gente se active y entre en el reino de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 10. La palabra de Dios, Mateo 10, capítulo 7, versículo 8. Yo te digo algo. Este reino, todo mundo lo necesita. Dice la palabra del Señor. Lo podemos leer todos juntos. Estamos ya por culminar. Dice la palabra de Dios. Lo podemos leer todos unidos. Dice la palabra: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Yo te digo una cosa: ¿cuántos en esta semana tú puedes llegar a tu casa con tu familia, con tus parientes que no conocen a Dios, a tu trabajo donde ahí está la Trinidad satánica, ahí está la bestia, el falso profeta, el dragón, un hombre endemoniado que siempre te hace la vida de cuadritos? ¿Por qué no llegas tú y le dices: el reino de Dios se ha acercado? Y cuando tú llevas ese reino, mira el poder de ese reino. Léanlo por favor unidos. Dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. Yo te digo algo. Es un reino no solamente de una economía sobrenatural, es un reino de milagros increíblemente sobrenaturales, maravillosos. Mira, estando en San José, una hermana no podía mover su pierna. Tenía tiempo, no podía moverla. Y entró a las aguas del bautismo. La hermana es maestra de secundaria. Y entra a las aguas del bautismo. Por cierto, estaba bien fría el agua. Aquí hace frío, allá también hace mucho frío. Y yo me metí para bautizar. Irónicamente, aquí no bautizo, donde bautizo es hasta allá. Y le digo a los hermanos, digo, así les tocó a ellos. A mí me toca estar bautizando en San José, California. Y aquí, bueno, todos los que bautizan son los pastores, pero yo también me meto al agua allá. Nada más que allá está más fría que aquí.
Y la hermana entra a las aguas del bautismo y de momento siente una burbuja en sus pies que sube, una burbuja que entra en su talón y sube. Algo increíble, dice hermano, es que es algo sobrenatural porque la burbuja no fue por fuera, fue por dentro. Subió, subió, subió y salió. Cuando yo salí de las aguas bautismales, Dios me sanó mi pierna que en años, ahora salto y danzo porque Dios me ha sanado de mi pierna. Simplemente con el bautismo. Simplemente con el bautismo. Le digo, este es un reino sobrenatural. Y a donde llega el reino todo se cambia. Escúcheme bien. Me invitaron a predicar en el Día de Acción de Gracias. Me dijeron, pastor, tiene que venir, la iglesia se va a reunir y queremos que usted nos dé el mensaje de acción de gracias. Y es increíble que en el año de 1620, unas familias inglesas salieron de Inglaterra huyendo porque los estaban matando. Y salieron estas familias, se subieron en un barquito y su meta era llegar a un lugar donde plantaran una colonia con principios bíblicos, donde pudieran adorar y servir al Dios de los cielos. Estas fueron las primeras familias que llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos se plantó con familias evangélicas. La nación de Estados Unidos nació de familias cristianas. Cuando estas familias llegan por Massachusetts, llegaron en el tiempo del frío, no iban preparadas. Más de la mitad de gente murieron. Pero gracias a Dios por unos indios norteamericanos, una tribu, los indios Wampanoag, les ayudaron, les dieron de comer pavo silvestre, calabazas y vegetales, y con eso estas familias lograron sobrevivir. Y cuando llegaron a la primavera, la primer primavera que lograron sobrevivir, la mitad o menos de la mitad de esas familias invitaron a los indios a una comida y les dieron pavo, calabaza y vegetales. Ese es el famoso Día de Acción de Gracias, donde todos los Estados Unidos, es el último jueves de noviembre, todas las iglesias se llenan y van a buscar a Dios y le van a decir gracias Dios, porque por este día yo literalmente estuve llorando, porque yo dije, ¿qué otra nación aparte de la nación de Israel? Hay una nación que hace un paro oficial y que el ser humano reconoce al Dios del cielo y que van a las iglesias y le dan gracias. Nuestra reunión comenzó a las 9 de la mañana, terminamos 2, 3 de la tarde. Increíble. Fue algo maravilloso. ¿Por qué les estoy platicando todo esto? No se preocupen, concéntrense en lo que les digo. Hay unción en este lugar. Hay mucha unción. Unción es poder de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el reino de los cielos, cuando llega a una nación, hay cambios sobrenaturales. Usted me dirá, pastor, en Estados Unidos hay mucha maldad, hay mucho pecado. Es cierto, pero es la única nación, aparte de Canadá también, que hace un paro oficial en toda la nación para que la gente vaya a las iglesias y le dé la honra y la gloria al Dios de los cielos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Espéreme, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esto? Todos los negocios cierran. Todos. El jueves se abrieron los negocios a las 8 de la noche. Y el viernes todo el día se abrieron. Y entonces yo les dije a los hermanos, llévenme a un centro comercial.
aparte para bajar parte del pavo que me había comido. Y fuimos caminando. Es asombroso. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Las tiendas llenas. El viernes, para entrar a un centro comercial, teníamos que hacer fila en el freeway 2 horas para que el carro pudiera entrar a un centro comercial. Los centros comerciales llenos. Y yo les preguntaba y les decía a los hermanos que iban conmigo: ¿y ustedes dicen que hay crisis en este país? Ustedes dicen que hay crisis. Esto no es crisis. Esto es abundancia. Pero obviamente, donde siempre hay abundancia, se pierde el sentido. A donde no hay, se valora cuando se tiene. Y cuando el reino de Dios llega a un país, se activa la economía. Por eso toda gente, todo tipo de persona, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? El sueño americano. ¿Por qué el sueño americano? ¿Por qué medio mundo quiere ir a Estados Unidos? Yo les digo algo. Ahí hay una economía, pero la economía depende del reino de Dios. ¿Quieres que tu economía se active? Tú tienes que entrar a ese reino. Tú tienes que meterte a ese reino. Tú tienes que entender ese reino. Y tu economía se va a activar. Te lo dice alguien. Alguien que ha visto multiplicación. Alguien que sabe lo que está hablando. Porque el reino de Dios ha llegado a este lugar. El reino de Dios está aquí. Y ahora vamos a cantar y a decirle: Señor, estamos en un reino de milagros. Un reino sobrenatural. Levanta tus manos y adora al Señor. Sí, Señor, gracias.